Aquella noche, mientras recogía mi coche del taller en el barrio de Salamanca, vi a Lucía, mi mujer, besándose apasionadamente con otro hombre en plena calle Jorge Juan. No me vio. O quizás sí, pero le dio igual. El mundo no se detuvo, los coches seguían pasando, la gente seguía caminando, pero yo me quedé clavado en el sitio como un idiota, sujetando las llaves del coche con tanta fuerza que casi se me incrustan en la palma. No era un beso rápido, ni un saludo cariñoso. Era uno de esos besos que se dan cuando el cuerpo ya no puede resistir más la atracción. El tipo era más joven, un chaval de no más de 30, vestido como si acabara de salir del gimnasio, camiseta apretada, zapatillas caras y una mochila colgada de un hombro. Lucía reía, le acariciaba el pelo, y luego, como si fuera lo más normal del mundo, se subieron juntos a un taxi. Me quedé allí, con el motor del coche encendido y la cabeza zumbando. Podía haberlo seguido. Podía haber hecho algo, cualquier cosa. Pero no. Me fui a casa. Conduje como un robot, sin pensar, sin sentir, solo respirando lo justo para no estrellarme. Durante todo el camino, solo había una frase que se repetía en mi cabeza. Así que era cierto. Todo era cierto. No podía creerlo, pero tampoco podía negarlo. Lo había visto con mis propios ojos. Al llegar a casa aquella noche, no sabía si entrar o darme media vuelta y desaparecer. Me quedé dentro del coche unos minutos, mirando el portal iluminado, recordando que solo hacía 2 días habíamos cenado juntos en la terraza, riéndonos como 2 personas normales. El mando a distancia de la plaza del garaje estaba en el asiento del copiloto, como si esperara que tomara una decisión definitiva. Finalmente, me obligué a subir. No por valentía, sino por inercia, porque no sabía qué otra cosa hacer. Cuando abrí la puerta del piso, la encontré en el sofá, descalza, con una copa de vino en la mano, viendo una serie tonta en la televisión. Se giró al verme y me sonrió como si no acabara de besarse con otro minutos antes. Yo cerré la puerta despacio, colgué las llaves en el perchero de siempre y me senté frente a ella, sin decir una palabra. Ella, como si no notara nada extraño, me preguntó qué tal había ido en el taller, si el coche ya no hacía ese ruido raro al arrancar. Le respondí con un simple sí, intentando no mirarla demasiado para que no se diera cuenta de que la estaba estudiando, como si fuera una desconocida a la que acababa de conocer en una cafetería cualquiera. Durante media hora fingimos ser una pareja normal, o mejor dicho, ella fingió y yo me limité a seguirle la corriente porque no sabía muy bien qué hacer todavía. Había una parte de mí que quería levantarse y gritarle en la cara que sabía todo, que la había visto, que era una traidora de mierda, pero también había otra parte, mucho más fría y calculadora, que me pedía paciencia. No iba a montar un escándalo sin saber exactamente con qué estaba lidiando. Cuando ella se fue a la cocina a preparar otra copa, abrí el portátil y comencé a pensar. No podía limitarme a un ataque de rabia impulsiva, eso era para críos. Tenía que entender hasta qué punto llegaba su traición, si era algo reciente o si llevaba meses, años, construyendo esa doble vida a mis espaldas. No pensaba dormir esa noche, y no porque estuviera destrozado, sino porque necesitaba datos, necesitaba información. Lucía volvió con la copa, se sentó de nuevo, se acomodó en el sofá como si fuera la reina de su castillo, y siguió viendo su serie. La miré durante un rato, en silencio, preguntándome cómo había sido tan ciego. No es que hubiera señales evidentes, ella seguía comportándose igual, con la misma sonrisa fácil, los mismos gestos de siempre, pero ahora que sabía la verdad, era como si todo tuviera un matiz diferente, como si todo el amor que yo había sentido por ella fuera ahora una especie de broma pesada. A las 11 de la noche dijo que estaba cansada y se fue a la cama. Me quedé en el salón, solo, con la pantalla del portátil iluminándome la cara y una idea fija en la cabeza, tenía que descubrir todo. Sabía que ella era precavida,
así que no iba a encontrar nada en su móvil, y de todas formas, rebuscar en su teléfono sería rebajarme a su nivel. No, tenía que ser más inteligente que eso. Recordé que Lucía llevaba un pequeño cuaderno donde apuntaba sus cosas del trabajo, reuniones, citas, recordatorios. Nunca me había parecido interesante, pero ahora me sonaba como el tesoro escondido que podría darme pistas. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido, y empecé a buscar por el salón. En uno de los cajones del mueble de la tele lo encontré. Era un cuaderno negro, de tapas duras, bastante usado. No estaba escondido, lo cual me hizo pensar que o era una tonta confiada o simplemente no creía que yo fuera capaz de sospechar nada. Lo abrí con calma, repasando las páginas llenas de anotaciones sobre clientes, encargos de diseño, fechas, y entonces, entre listas de tareas normales, aparecieron varios nombres que no reconocía. Uno en particular se repetía varias veces: Julián, 20 horas, gimnasio o café con J, 18:30 horas, calle Goya. Al principio pensé que era un cliente más, pero cuanto más leía, más me convencía de que no era trabajo. Nadie tiene tantas reuniones informales con un cliente sin que haya algo más. Además, había anotaciones que no dejaban lugar a dudas: cena romántica, reservar hotel, elegir lencería. Pasé varias páginas sin querer parar, como si una parte de mí aún quisiera no ver lo que estaba delante de mis narices, pero ya era imposible dar marcha atrás. Había todo un calendario de encuentros, perfectamente organizados, en los huecos en los que yo no estaba, cuando tenía reuniones tarde, cuando salía de viaje por trabajo, cuando creía que ella estaba con amigas. La sensación fue como caer en un pozo sin fondo. No sentí rabia en ese momento. Solo una tristeza aplastante, una certeza absoluta de que nuestra vida juntos había sido una fachada durante mucho más tiempo del que quería imaginar. Cerré el cuaderno y lo guardé exactamente donde lo había encontrado, como si nada hubiera pasado, porque todavía no era el momento de actuar. Me asomé a la puerta de nuestro dormitorio. La vi dormida, o fingiendo dormir, no podía saberlo. Durante unos segundos, me pregunté si era yo el idiota por seguir allí, por seguir respirando el mismo aire que ella. No tenía respuesta. Solo sabía que la guerra acababa de empezar y que no pensaba perderla. No pude dormir esa noche, solo cerraba los ojos y veía su boca besando al otro tipo, veía sus anotaciones en el cuaderno como si cada palabra fuera una bofetada más. A las 5 de la mañana decidí que ya no tenía sentido seguir esperando. Me vestí, desayuné en silencio mientras ella seguía dormida, y me fui a trabajar como si todo fuera normal. El día en la oficina fue una tortura. Cada correo, cada llamada, cada reunión, todo me parecía ridículo comparado con la mierda que estaba viviendo en casa. A las 6 de la tarde estaba de vuelta, pero no subí enseguida, me quedé una hora más en el coche, sentado en el aparcamiento, repasando mentalmente todo lo que iba a decir. No quería cometer el error de gritar como un loco. Quería que todo quedara claro, que no tuviera escapatoria. Cuando por fin subí, ella estaba en la cocina preparando una cena sencilla, algo de pasta y ensalada. Me miró y sonrió como si de verdad creyera que todavía podía seguir jugando a la esposa perfecta. No le devolví la sonrisa. Solo me acerqué despacio, me apoyé en la encimera, y la miré fijamente. No necesitaba un discurso grandilocuente, solo necesitaba una pregunta clara. ¿Quién es Julián? La cuchara que tenía en la mano se le cayó al fregadero y el golpe resonó en toda la cocina. Tardó unos segundos en levantar la vista, y cuando lo hizo, sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y miedo que me confirmó todo lo que ya sabía. No dijo nada al principio, solo abrió y cerró la boca como si buscara la manera correcta de empezar a mentirme. Pero esta vez no había forma correcta. ¿De qué hablas?, dijo al final, intentando hacérsela inocente, como si no supiera exactamente a qué me refería. Me acerqué más,
ya sin contener la rabia. De tu amante, Lucía. De las citas que tienes con él mientras yo estoy trabajando como un gilipollas para pagar este piso y mantener esta vida que tú estás usando para follarte a otro. Su cara cambió entonces. Ya no intentaba disimular, ahora se veía acorralada, como una rata que no sabe por dónde escapar. Dejó la ensaladera en la encimera y cruzó los brazos, como si el simple gesto pudiera protegerla de la tormenta que sabía que se le venía encima. Álvaro, no es lo que piensas, empezó a decir, con esa voz de falsa calma que siempre usa cuando quiere manipular una situación a su favor. No estás entendiendo las cosas. No, explícame tú entonces qué tengo que entender, le dije, sin levantar la voz, pero con un tono que no admitía discusión. Explícame por qué te besabas con él ayer en plena calle, explícame por qué llevas meses viéndote a escondidas mientras yo me partía la espalda para darte todo lo que tienes. Lucía se apoyó contra la nevera, buscando espacio, buscando tiempo, pero no tenía nada que decir que pudiera cambiar los hechos. Necesitaba sentirme viva otra vez, soltó al final, casi como un susurro, pero cada palabra me golpeó más fuerte que cualquier grito. Me reí, una risa seca, amarga, que no tenía nada de humor. ¿Sentirte viva? ¿Y eso se consigue mintiendo, engañando, acostándote con un crío de gimnasio? Ella bajó la cabeza, y por un momento pensé que iba a pedir perdón, que iba a suplicar, que iba a llorar, pero lo que hizo fue aún peor. Me miró a los ojos y soltó. No todo era tan perfecto como tú creías, Álvaro. Tú también te alejaste de mí. Tú también dejaste de hacerme sentir especial. Aquello sí me hizo hervir de rabia. No porque tuviera razón, sino porque era una excusa barata, un intento desesperado de repartir culpas para no cargar ella sola con la suya. Así que ahora la culpa es mía, dije, acercándome tanto que podía oler el perfume barato que siempre usaba para disimular la suciedad de su conciencia. Me engañas, me humillas, y encima quieres que me sienta culpable. Eres increíble, Lucía. De verdad. Ella ya no intentaba negar nada, simplemente se defendía como podía, con los pocos argumentos que le quedaban. No es solo sexo, añadió, como si eso mejorara algo. Con Julián siento cosas que hacía mucho que no sentía contigo. Emoción. Ilusión. Alegría. ¿Alegría? Repetí, asqueado. ¿La alegría de destruir una familia? ¿La alegría de convertirte en una puta barata que se esconde en hoteles de cuarta? La bofetada que me dio no fue fuerte, pero me sorprendió. Me tocó la mejilla por un segundo, y luego la miré de nuevo, más frío que nunca. Gracias, le dije. Ya no hay nada más que hablar. Me di media vuelta y me fui al dormitorio, cerrando la puerta de un portazo. Sabía que no iba a ser el final, que aún faltaba mucho por hacer, pero en ese momento solo necesitaba distancia, porque si seguía allí, probablemente habría acabado diciendo cosas que ni siquiera yo podría olvidar. Aquella noche dormí en el sofá, no porque me tocara, sino porque ya no soportaba estar en la misma cama que ella. No cerré un ojo, no soñé, no pensé en nada que no fuera el siguiente paso. Lucía había cavado su propia tumba, y yo no pensaba ser su salvador. Pasé todo el día siguiente en el trabajo, pero no hice nada productivo. Mi mente estaba completamente enfocada en ella, en la mentira, en el asco que sentía cada vez que recordaba su voz intentando justificar lo que había hecho. Ya no se trataba solo de una infidelidad, se trataba de la burla, de la falta de respeto, de haberme utilizado como si fuera un imbécil que no merecía ni la verdad. No era suficiente simplemente divorciarme y desaparecer de su vida. Necesitaba algo más, algo que le dejara claro que sus actos tenían consecuencias reales. Esa misma tarde, en vez de volver directamente a casa, me pasé por la oficina de un viejo amigo, Jaime, que trabajaba como abogado en el centro de Madrid. Era de los pocos en los que confiaba,
alguien que no se escandalizaría ni me soltaría discursos moralistas. Le conté lo básico, sin entrar en detalles innecesarios, solo lo suficiente para que entendiera que quería empezar un proceso de divorcio de inmediato y que necesitaba blindarme económicamente. Jaime, práctico como siempre, me pidió pruebas, algo sólido para acelerar las cosas y evitar que ella pudiera reclamar algo que no le correspondía. ¿Tienes algo por escrito?, me preguntó, mientras tomaba nota. Un cuaderno donde apunta citas, cenas, escapadas, respondí. Perfecto, dijo sin levantar la vista. Consérvalo. No digas nada todavía. Vamos a hacerlo bien. Salí de allí con un plan mucho más claro en la cabeza. Iba a dejarla sin nada, pero además, antes de eso, iba a asegurarme de que todo el mundo a su alrededor supiera quién era en realidad. No era venganza gratuita. Era justicia. Era lo que merecía después de arrastrar nuestro matrimonio por el barro sin ni siquiera tener el valor de confesarlo. Cuando llegué a casa esa noche, ella estaba sentada en el sofá, viendo la televisión, como si no hubiera pasado nada. Me miró de reojo cuando entré, pero no dijo nada. Mejor para los dos. Me encerré en el despacho y comencé a preparar lo que necesitaba, copias del cuaderno, capturas de pantalla de su calendario en el móvil que también tenía sincronizado con el portátil, correos electrónicos donde se veía claramente que inventaba excusas para ausentarse del trabajo. Me aseguré de no dejar huellas de lo que hacía, todo archivado en una carpeta oculta en la nube, fuera de su alcance. Los días siguientes fueron una farsa. Me comporté de manera normal, incluso amable. Cenaba con ella, veía algunas series sin demasiado interés, mantenía una fachada impecable. Sabía que sospecharía algo si me mostraba frío o distante, así que opté por el camino que más me costaba, fingir que la vida seguía igual. Cada sonrisa falsa que le dedicaba me quemaba por dentro, pero valía la pena. Todo estaba programado para estallar en el momento adecuado. La primera fase de mi venganza fue simple. Había un evento en su empresa, una especie de comida de celebración por el cierre de un proyecto importante. Lucía me había insistido varias veces en que la acompañara, pero yo siempre había rechazado esas invitaciones por considerar que era mejor no mezclar su mundo laboral con el mío. Esta vez, en cambio, acepté encantado. Me compré una camisa nueva, me afeité, me puse colonia, todo para dar la imagen de marido perfecto y orgulloso de su mujer. Durante la comida, me comporté como el invitado ideal, saludé a todos, sonreí, conversé de manera amable con sus compañeros de trabajo. Y cuando llegó el momento del brindis, pedí permiso para decir unas palabras. Ella me miró, sorprendida pero sonriente, pensando cegaramente que iba a soltar alguna tontería romántica. Se equivocaba. Quería aprovechar este momento para agradeceros a todos por el cariño y el apoyo que habéis mostrado a Lucía estos últimos años, empecé, con voz firme. Y también quería compartir algo especial, algo que hemos vivido juntos recientemente, aunque no de la manera que uno esperaría. Sacando el móvil del bolsillo, proyecté en la gran pantalla del restaurante una carpeta llena de capturas, las citas, los mensajes, las reservas de hotel. No hacía falta explicar nada más. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, solo roto por un par de murmullos ahogados. Lucía se puso de pie, pálida como un papel, balbuceando algo que nadie escuchaba ni quería escuchar. Guardé el móvil, me giré hacia ella, y le dije en voz baja, lo suficiente para que me oyera pero sin dar más espectáculo. Ahora puedes sentirte viva todo lo que quieras. Estás sola. Salí del restaurante sin mirar atrás. No me importaba el escándalo, no me importaban los cuchicheos. Solo me importaba que, por primera vez, ella sintiera un poco del desprecio que había sembrado durante meses. Aquella noche no volví a casa. Me alojé en un hotel cerca del Retiro, donde pasé horas repasando los papeles del divorcio que firmaría en breve.
No había vuelta atrás, no había negociación posible. Ella se había encargado de dinamitar cualquier posibilidad de reconciliación y yo me encargaría de que pagara el precio. A las 3 de la tarde del día siguiente sonó mi móvil. Era Lucía. No contesté. Me llamó 3 veces más y luego empezó a enviarme mensajes, primero preguntando dónde estaba, después suplicando que habláramos, finalmente amenazando con venir a buscarme si no le respondía. La dejé sudar un rato más. No porque disfrutara del sufrimiento ajeno, sino porque necesitaba que se diera cuenta de que, esta vez, no era ella quien manejaba los tiempos. Cuando por fin consideré que había sufrido lo suficiente, le mandé un mensaje corto, seco, que dejaba claro que la reunión era a mi modo: nos vemos esta noche en casa. A las 9. Llegué unos minutos antes de la hora. El piso estaba en silencio. Ella estaba sentada en el sofá, vestida como si esperara una sentencia, con las manos cruzadas sobre las rodillas y la mirada perdida en un punto fijo de la alfombra. Cerré la puerta despacio, dejé las llaves sobre la mesa del recibidor y me senté en el sillón frente a ella. No tenía preparado ningún discurso, ninguna gran declaración. Solo necesitaba cerrar este capítulo de la manera más limpia posible. ¿Qué quieres decirme?, pregunté, sin rastro de emoción en la voz. Lucía levantó la vista. Tenía los ojos rojos, probablemente de tanto llorar, pero no me movió ni una fibra de compasión. Álvaro, sé que no hay excusa para lo que hice. No pienso pedirte que me perdones porque ni yo misma me lo perdonaría en tu lugar. Pero por favor, no dejes que esto termine así, no así. ¿Así cómo?, pregunté, sin levantar la voz. ¿Con la verdad saliendo a la luz? ¿Con tu teatro desmontado delante de todos? Ella se encogió un poco, como si mis palabras fueran latigazos, pero siguió adelante. Sé que lo he arruinado todo, dijo, con la voz quebrada. Pero sigo amándote. No quería perderte, solo, no sé, necesitaba sentir algo diferente. Me quedé mirándola unos segundos. No sé qué esperaba encontrar en su cara. Tal vez sinceridad, tal vez arrepentimiento real. Pero lo único que vi fue miedo. Miedo a quedarse sola, miedo a perder la comodidad, miedo a enfrentarse a la vida sin el colchón que yo siempre había representado. Ya no importa lo que sientas, le respondí, todavía en ese tono sereno que sabía que la desesperaba. No estamos aquí para negociar sentimientos. Esto se acabó, Lucía. No hay marcha atrás. Ella asintió despacio, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. ¿Podemos, al menos, terminarlo bien?, preguntó, con una voz apenas audible. No quiero que esto sea una guerra. No quiero arrastrarlo todo por los suelos. No pude evitar soltar una risa seca. ¿Terminarlo bien? ¿Después de todo lo que hiciste? ¿Después de humillarme, de tratarme como un imbécil? No, Lucía, esto no va a terminar bien. Esto va a terminar como tiene que terminar, tú sola, recogiendo los pedazos de la vida que rompiste. Y yo, empezando de cero, lejos de toda esta mierda. Ella rompió a llorar, pero esta vez no sentí nada. Ninguna compasión, ninguna tristeza, ninguna rabia. Solo un vacío enorme que, paradójicamente, me daba una extraña sensación de paz. He hablado con Jaime, añadí, mientras ella sollozaba. Mañana recibirás los papeles del divorcio. No voy a pelear por las cosas materiales. Quédate con el piso si quieres. Quédate con todo. Solo quiero desaparecer de tu vida lo antes posible. No quiero nada si no te tengo a ti, dijo, entre lágrimas. No contesté. Me levanté del sillón, cogí las llaves del recibidor y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me detuve un segundo, sin girarme a mirarla. Que tengas una buena vida, Lucía. O al menos, la vida que te mereces.
Cerré la puerta detrás de mí, esta vez para siempre. No miré atrás. No lo necesitaba. Sabía que todo lo que quedaba allí dentro ya no tenía nada que ver conmigo. Aquella noche volví al hotel. No celebré, no bebí, no llamé a nadie. Solo me tumbé en la cama, completamente vestido, mirando el techo, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Sentía tristeza, sí, pero también una sensación nueva, casi desconocida, libertad. Sabía que el proceso iba a ser largo, que habría momentos difíciles, que no todo sería fácil de un día para otro. Pero también sabía que había tomado la decisión correcta. No podía vivir una vida basada en la mentira, no podía compartir un futuro con alguien que me había despreciado de esa manera. Al final, entendí que el amor no basta cuando se rompe el respeto. Y que a veces, la única manera de salvarte es renunciar a quien creías que era todo para ti. Los primeros días después de la ruptura definitiva fueron extraños, como si caminara dentro de un sueño del que no terminaba de despertar. Me mudé a un pequeño apartamento en el barrio de Chamberí, nada lujoso pero suficiente para mí, con espacio para un sofá, una cama y poco más. No quería nada grande, no quería nada que me recordara a la vida anterior. En cuanto firmamos los papeles, Lucía desapareció de mi día a día como si nunca hubiera existido. No me llamó, no me escribió, no intentó volver a acercarse, y aunque parte de mí esperaba alguna reacción desesperada, la verdad es que me alegró su silencio. No porque quisiera verla sufrir, sino porque entendí que había aceptado, igual que yo, que aquello no tenía arreglo. Las semanas siguientes fueron una mezcla de pequeñas victorias y golpes de realidad. Aprendí a disfrutar de los silencios, de los fines de semana sin planes forzados, de los desayunos solo, sin conversaciones vacías para llenar el aire. Redescubrí placeres simples, como caminar sin rumbo por las calles de Madrid, sentarme en una terraza a leer un libro o quedarme despierto hasta tarde sin tener que dar explicaciones a nadie. No era felicidad en estado puro, pero era algo muy parecido a la paz, y después de todo lo vivido, era más de lo que había esperado encontrar. Durante ese tiempo, no hablé mal de Lucía a nuestros conocidos comunes. Tampoco di detalles a quien preguntaba. No porque quisiera protegerla, sino porque entendí que gastar más energía en ella era inútil. Ya había perdido suficiente tiempo y no pensaba regalarle un solo minuto más de mi vida. Algunos amigos intentaron animarme saliendo a cenar o proponiéndome viajes cortos, pero la mayoría de las veces preferí quedarme en casa, en silencio, organizando mi cabeza, reconstruyendo los pedazos de mi vida sin apuros ni presiones externas. Un par de veces coincidí con gente que había estado en aquella comida de su empresa, y aunque me miraban con una mezcla de pena y curiosidad, yo sonreía, saludaba y seguía mi camino. No necesitaba explicaciones ni disculpas. Todo estaba claro. Ella había elegido su camino, y yo había elegido el mío. Un mes después del divorcio, una tarde cualquiera, mientras tomaba un café en una terraza cerca de la calle Fuencarral, me di cuenta de que ya no pensaba en ella a cada momento. No era que hubiera olvidado todo lo que pasó, ni que el dolor se hubiera evaporado de repente, pero había dejado de ser el centro de mi vida. Era solo un capítulo cerrado, una historia que ya no me pertenecía. Respiré hondo, pagué la cuenta y seguí caminando sin mirar atrás. Algunas noches, en la soledad inevitable que viene después de una ruptura, me preguntaba qué había aprendido de todo aquello. No era una reflexión profunda ni dramática, era algo sencillo, casi obvio. Había aprendido que confiar ciegamente en alguien no garantiza nada, que el amor no puede sostenerse solo sobre la inercia, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía ignorar las señales que mi instinto me daba. No me consideraba una víctima, ni un héroe, ni un hombre roto. Era simplemente alguien que había pasado por un infierno personal y había salido al otro lado, más escéptico, quizá, pero también más consciente de lo que quería y, sobre todo, de lo que no estaba dispuesto a aceptar nunca más.
No busqué consuelo rápido en otros brazos. No me lancé a aplicaciones de citas ni intenté tapar el vacío con fiestas o aventuras. Me tomé el tiempo que necesitaba para curarme, para conocerme de nuevo, para asegurarme de que la próxima vez que compartiera mi vida con alguien, sería porque quería, no porque necesitara llenar un hueco. Meses después, cuando por casualidad me crucé con Lucía en una calle cercana al antiguo piso, me di cuenta de que ya no sentía rabia. Ella estaba diferente, más delgada, más cansada, con esa mirada perdida de quien sabe que ha tomado malas decisiones y no puede retroceder. Nos miramos durante un segundo, un saludo frío, cortés, y luego cada uno siguió su camino. No hubo reproches, no hubo palabras. Solo dos personas que una vez compartieron una vida y que ahora eran completos desconocidos. Aquella noche, al llegar a mi apartamento, me senté en el sofá, abrí una cerveza y puse música sin pensar demasiado en la elección. Me sentí tranquilo. Me sentí entero. No era una victoria grandiosa ni una historia épica para contar. Era algo mucho más importante, había sobrevivido a mi propia destrucción y había reconstruido una vida en la que podía reconocerme sin vergüenza ni culpa. Y eso, después de todo, era suficiente.